La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Preparen Apunten. Hoy tenemos otro invitado de lujo. Chicos y chicas, ¿estudiaron el día de hoy? A ver, por acá. ¿Se prepararon? ¿Por acá? Sí. A ver, ¿qué tribuna va a tener más aguante y quién va a hacer mejores preguntas, Les cuento, el invitado del día de hoy es oriundo de Málaga, España, un militante de las causas justas. Invitamos a que ingrese al padre Paco Olivera. Muchas gracias. ¿Cómo va, Paco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. El que no estudió mucho, vamos a ver si fui yo. Uno cuando lo milita y creo que lo hace es natural, creo yo, ¿no? Y sabemos de tu laburo, así que va a ser fácil, vas a ver. Te lo aseguro. Buenísimo, entonces. ¿Todo bien? ¿Te preparaste para hoy? ¿Estás un poco nervioso? Y bueno, a mí me encanta ver la juventud porque, bueno, yo ya estoy más cerca del otro lado que de este. Y la verdad que necesitamos manos jóvenes para seguir militando por la justicia, por las causas justas. Así que, más que nervioso, estoy a ver si sabré responder o no responder a lo que la juventud hoy no sé, pregunte o necesita, digamos. Perfecto. Vamos por acá, Claudio. Hola, buenas. Primero que nada, un gusto tenerlo acá. Mi nombre es Claudio, soy de Peronismo en Marcha. Mi pregunta para usted es, ¿qué opina con respecto a los debates que se dan hoy en día con la terminología de la separación Iglesia-Estado? Bien, bueno, Claudio, una buena pregunta. A ver, yo creo en la comunidad organizada, ¿no? Ese concepto de Perón donde el Estado presente junto con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones del pueblo. Entonces, yo creo que lo que acá hay que separar o distinguir lo que son privilegios, en los cuales estoy totalmente en desacuerdo. Ustedes son muy jóvenes, pero quizás ya sepan o no que parte de algunos privilegios que hoy todavía tiene la Iglesia Católica fueron favores del dictador Videla, ¿sí? Porque la Iglesia, como institución eclesial, porque después tenemos también un buen número de cristianos, y entre ellos monjas, curas y hasta obispos, que forman parte de la lista de los 30.000 detenidos, desaparecidos o asesinados. Pero como iglesia e institución, se le dio el marco ideológico de lo que podemos decir la sociedad occidental y cristiana, esa lucha contra la subversión. Entonces, Videla, por ejemplo, hizo no sé si un decreto o una ley por la cual el Estado paga un sueldo de juez de primera instancia a cada obispo o paga por cada seminarista que entra al seminario algo. La crisis económica que tenemos no tiene que ver precisamente con la cantidad de seminaristas que entren. Estoy haciendo una broma porque cada vez son menos. Pero esos privilegios sí hay que sacarlos. Después otra cosa es que yo, por ejemplo, como cura, capilla, beato Enrique Angelelli y compañeros mártires de Libertad Merlo, tenemos convenios con el Estado, por ejemplo, para tener un centro de desarrollo infantil donde nosotros prestamos un servicio al barrio. Entonces, para mí lo que está mal son los privilegios, no el que trabajemos y colaboremos juntos. Claro, planteás como que sea una institución como cualquier otra que se organiza y que en pos de eso genera como esa articulación con el Estado, ¿no? Claro, pero sí creo, efectivamente, sí creo en la separación iglesia-estado, porque además creo en una iglesia pobre, ¿no? Y si vos, digamos, recibís privilegio, después te tenés que callar la boca. Yo no quiero tener que callarme la boca, ¿no? Yo quiero poder decir lo que creo que tengo que decir al gobierno que fuera o fuese. Si a mí me pagan con dinero, por decirlo de alguna manera, y me van a callar la boca, claramente. Te condiciona. Bien. Por acá, Blas. Hola, bueno, padre, muchas gracias por venir. Soy Blas de Peronismo en Marcha, Y bueno, yo quería volver unos años para atrás y para hacer una pregunta en el momento que fue la elección de la última
última santidad del Papa Francisco. Quería saber usted por qué piensa que fue la elección del primer Papa argentino, latinoamericano. ¿Cuál es la causa de esa elección y cómo acá repercute en la Argentina y en Latinoamérica en sí, en la Iglesia? Bien. Bueno, lo que yo sé es que en esta última elección, digamos, ya no se pensaba en Francisco o en Bergoglio como posible papa, que sí en la anterior había habido como como que estaba en los ternados, por decir algo. Pero parece, esto es lo que yo escuché, lo que me contaron, que él tuvo un discurso previo a la votación, un discurso que cayó muy bien en el grupo de los cardenales que tenían que votar, donde él hablaba de que no podíamos seguir siendo una iglesia encerrada en nosotros mismos, una iglesia digamos, conservadora, sino una iglesia que tenía que estar afuera, que tenía que estar en la calle y que tenía que estar con los descartados. Que no era cuestión de ir haciendo proselitismo. Proselitismo es cuando yo te tengo que convencer a vos de que te tenés que hacer de mi iglesia, porque si no te vas a ir al fuego del infierno, sino que la iglesia lo que tenía que mostrar era ese rostro de un Jesús cercano, samaritano, que es el que se arrodilló a los pies de uno que había caído en el camino. Y que ahí por eso se lo votó. Te digo la verdad, en un primer momento, además me acuerdo, yo estaba por la zona de tribunales y escuché unas personas que hablaban que Bergoglio era el nuevo papa. A mí no me hizo gracia en un primer momento. En ese momento yo lo veía a Bergoglio como el jefe de la oposición, peleado con Cristina, peleado con Néstor. Y bueno, la verdad que hoy puedo decir que lo que muchos tiempos los curas de Noción por los Pobres venimos peleando, venimos luchando, hoy yo puedo decir, lo dice Francisco también, lo dice la máxima autoridad de la Iglesia. Y sumo esto. En su doctrina la Iglesia siempre dijo lo que está diciendo Francisco ahora. No es que no se dijo antes, pero Francisco está hablando con mucha más claridad. Por ejemplo, habla del lawfare, ¿sí? Y te dice, es la forma de que hoy haya los nuevos golpes de Estado. Es decir, la doctrina de la Iglesia, pero con nombres concretos, ¿no? Después, los gestos que hace, como irse al principio de su pontificado, a la isla por donde entran los inmigrantes en pateras, en barquitas, huyendo de la miseria, y decir, Europa está cerrada a los inmigrantes que tienen que huir cuando ustedes fueron a robar todo a África, Asia, América Latina. Y después por lo que escribe también con mucha claridad. Así que hoy por hoy yo creo que una de las figuras más importantes a nivel de lo que tiene que ver con la justicia, con lo social, con un mundo donde todas y todos y todes entremos. Muchas gracias. Y para preguntar también sobre el mismo tema, es que yo también tenía como una cierta duda, como una cierta manera de pensar, de decir, bueno, durante los últimos años la Iglesia Evangelista estuvo bastante fuerte y la verdad que el caudal de gente que hoy en día tiene es bastante grande, y bueno, pensé también, que dije, bueno, es un poco para contrarrestar con el evangelismo, traer un papa latinoamericano y decir, bueno, la Iglesia Católica abarca a todo el mundo. A ver, el tema evangélico tiene muchísimas aristas, podríamos hablar un montón de cosas, podríamos hablar desde que es una penetración cultural en algunas veces, o una penetración del imperio norteamericano, que ya hace muchísimos años habla de divide y vencerás, como, y acá seguro que tengo algún hermano evangélico, evangélica, como... por eso digo que son muchísimas aristas, como una iglesia que es mucho más, ¿cómo se dice?, menos institución
que la Iglesia Católica, que es mucho más rígida en muchísimas más cosas. Yo laburo todos los días con personas evangélicas, hombres y mujeres, en los comedores, en 20.000 cosas, y luchamos por lo mismo, pero a veces también encontrás algunos que son puros fanáticos que si no me hago evangélico me voy a ir al fuego del infierno, y yo creo que mientras seamos buena gente, además creo poco en el infierno. Puede ser, en el sentido de que a Francisco el mensaje que dio es no nos encerremos en nosotros, pero no vayamos a hacer proselitismo, a convencer gente. Mostremos otro rostro, mostremos el rostro de Cristo. Y después al que le guste y se va a sumar. Es como si ustedes muestran un rostro de Perón y de Evita verdadero, de Néstor y de Cristina verdadero, y se les va a juntar gente en la unidad básica. Si ven, no sé, que ustedes van por un cargo, si ven que van por, qué sé yo, por a ver qué es lo que me toca, qué no me toca, y la gente se va a ir yendo. Perdón, si hablo mucho, ustedes me cortan. No, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos y te seguimos preguntando. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Seguimos con más, preparen, apunten. Paco, ¿cómo te sentiste hasta ahora? No, muy bien, muy bien. La verdad que cada pregunta, muy buenas preguntas y dan para charlar y para debatir mucho Mucha tiempo. tela para cortar. Exacto. Bien. A ver, por ahí. Bueno, buenas tardes, Buenas tardes. gracias por venir más que todo. Bueno, me llamo Sharon, vengo de Peronismo en Marcha, soy de la técnica número 5 de Libertad y quería preguntar sobre tu opinión de el concepto de caridad, y dentro de este tema quería preguntarte también sobre qué opinas de esa gente que dice hacer caridad y no la cumple o no la hace. Bien, la palabra caridad hoy como que tiene mala prensa, suena mal, pero en realidad caridad significa amor, ¿sí? Así que desde ese punto de vista, ojalá seamos todos caritativos, seamos amorosos. Nosotros decimos que el amor vence al odio y en este tiempo estamos viendo demasiado odio contra por lo menos los que tenemos una forma de pensar, que podremos estar equivocados o no, pero todo lo nacional y popular, hay mucho odio hacia eso. Ahora, yo creo que entiendo, Sharon, por dónde viene tu pregunta, y me voy a Evita para responder esto. Una cosa eran las damas de beneficencia de antes de la Fundación Eva Perón, ¿sí? Que se reunían a tomar el tecito, a comer las masitas, y ahí juntaban una platita para los pobres, pero en ningún momento ponían en entredicho el tema de las clases sociales, el tema de que ellos fueran poderosos y que tuvieran sirvientas, porque no eran empleadas domésticas, sino sirvientas a las cuales podían maltratar, a las cuales tenían sin derechos, etc. Entonces, claramente eso no es la caridad cristiana. El amor de Jesús es un amor situado, es un amor que toma partido por los pobres, y desde los pobres va a todos. Pero si vos tomás partido por los pobres, te vas a enfrentar con los ricos y, si querés decirlo de otra manera, con los opresores, porque los pobres no salen de un repollo, sino que los pobres, digamos, no hay pobres, hay empobrecidos, ¿sí? Fruto de un sistema. Evita, en la Fundación Eva Perón, si vos querés, en algunas cosas hacía lo mismo, entregar un juguete, pero desde otro lugar, desde el lugar de los derechos, desde el lugar de la justicia, y de poner en cuestión que no puede ser que uno vivan pisoteando al otro. Entonces yo diría que hoy, en vez de decir caridad, podríamos hablar de justicia, ¿sí? Y esa es una caridad verdadera.
si está basada en la justicia y si está basada en los derechos. La otra cosa, por poner un ejemplo, es cuando yo te doy una bolsita de ropa vieja y usada y encima me quedo tranquilo de lo bueno que soy, que ayudé a los pobres. No sé si me entendiste o si me supe explicar, pero por ahí va. Paco, ¿qué representa para vos Mujica? Y Mujica, para nosotros, que digo nosotros, los curas de Nación por los Pobres, es claramente, digamos, un ejemplo, una guía, por muchas razones. Primero, porque fue fiel hasta el final, lo terminan asesinando, ¿no? En cristiano eso se dice mártir, el que entrega la vida por la fe. Segundo, porque él, siendo de condición rica y de pensamiento gorila, se deja convertir por los pobres y se deja convertir por el pueblo. Hay una... Quizás yo les digo cosas que ustedes saben perfectamente, pero bueno, hay un hecho que a él le marca, que es cuando cae Perón. Él iba a los conventillos y ve en un conventillo que dice: sin Perón no hay patria ni Dios. Abajo los cuervos eran los curas porque iban vestidos de negro, ¿no? Y él ahí dice: yo estoy en la vereda de enfrente, porque él había gritado. Él dice la alegría orgiástica de la caída de Perón. Y entonces yo digo, a nosotros eso es un ejemplo, es decir, ser capaces de que el pueblo, de que la realidad, de lo que pasa, nos transforme. No nos quedemos siempre en nuestro lugar, en nuestra opinión, cerrado en nosotros. Y después, bueno, como cualquier convertido, uno que se convierte termina siendo fanático. Y bueno, y él fue un gran fanático del peronismo, pero crítico también, ¿sí? Por ejemplo, se pelea y lo termina asesinando el que era el ministro de Bienestar Social, fundador de la AAA, con el cual él se pelea porque no estaba de acuerdo en la forma en que se iban a hacer las viviendas para los villeros, ¿no? Pero bueno, fue un gran peronista porque él dice: en estos momentos de nuestra patria, yo veo, y la mayoría de los curas en ese momento, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, vemos que el reino de Dios, que es lo que nosotros llamamos justicia, igualdad, fraternidad, etcétera, pasa por este movimiento, y eso lo vemos en el pueblo y nosotros tenemos que estar con el pueblo. Ya me olvidé quién me hizo la pregunta. Yo. Era vos. Yo miraba para arriba. No, recién fallaron, ahora seguimos. Tengo mucho más, pero bueno, después sigo si no me... Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Débora, un placer tenerlo acá, de Peronismo en Marcha. Y mi pregunta es, ¿qué lo llevó, primeramente, bueno, a ser peronista? Se entiende que tiene un arduo trabajo por la justicia social, por los empobrecidos, no pobres, como usted bien lo menciona. Primeramente eso, y después, ¿cuál es la diferencia para usted entre un Estado presente, retomando la pregunta de mis compañeros, cuál es la diferencia entre un Estado presente y un Estado burocrático? Entendiendo que pone trabas a todo esto, lo que es su trabajo, o sea, su creencia más que nada. Bien. A ver, yo cuando vine a la Argentina, vine con 23 años, sabía poco y nada. De hecho, yo quería ir a Centroamérica, todavía era la época de las revoluciones centroamericanas. Y bueno, yo lo que quería, siempre viví enamorado de América Latina y especialmente quería ir a Centroamérica. Me ofrecieron venir a la Argentina, vine de cabeza, no me arrepiento para nada, pero no sabía de Perón y Evita. Lo único que sabía, lo que me dijo un tío mío: portate muy bien en la Argentina, que Perón nos sacó mucho hambre. Ahora, ni quién era Perón ni quién era Evita. Digo la verdad, dos cosas tengo que agradecer a Dios. Uno, que caí con un grupo de curas, también porque yo me fui juntando con ellos, que
que adherían al peronismo, que adhieren al peronismo, y que me fueron haciéndome entender o conocer la historia de nuestra patria. Y por otra parte, el trabajo con el pueblo, el trabajo en las villas, en los asentamientos, y después ir conociendo, leyendo, qué sé yo, Mi Mensaje, la comunidad organizada, e ir viendo cómo efectivamente, primero, los principios del peronismo son los principios del cristianismo, de la doctrina social de la Iglesia, si ustedes quieren, donde la propiedad privada no es un fin absoluto en sí mismo, sino que está, digamos, por debajo del destino común de los bienes. Los principios de la justicia social, bueno, son principios absolutamente cristianos, pero que no servirían de nada si solamente fueran declamados. La realidad es que yo creo que si uno es un poco sincero, sabe que cuando se empezó a tener derechos en la Argentina fue con Perón y fue con Evita, y que después de muchas cosas en los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y bueno, hoy tenemos un gobierno también, que podemos decir nuestro, al que le podemos hacer muchas críticas, pero absolutamente distinto a lo que pudiera venir si es lo mismo que tuvimos hace 4 años. Así que todo eso es lo que me hizo ser peronista. Y me habías dicho, un Estado presente, un Estado burocrático. A ver, estudiás sociología y lo primero que te hablan es de la burocracia estatal, entre otras cosas, de cómo se fue complejizando la cosa. La burocracia existe, el tema es cuando esa burocracia impide que tengamos un Estado que sea ágil, que sea tal. Ahora, puede haber un Estado presente y que no sea burocrático, y puede haber un Estado ausente y ser burocrático. Porque el Estado, digamos, nosotros decimos Estado ausente cuando un Estado que no está metido en la realidad, que no invierte en los más pobres, pero Estado sigue habiendo. Y quizás el Estado ausente es el Estado más burocrático que hay, porque se queda en sus oficinas, con papelitos, con tal. Ahora, a nosotros o nosotras como militantes, que nunca nos llegue la burocracia, que uno puede, acomodarse muy fácilmente. Es muy fácil acomodarse. Yo les digo, yo hice la opción por los pobres, no soy pobre, pero hacía mucho que no iba en un tren en hora pico. Ayer fui en un tren en hora pico, ¿sí? Y dije, macho, a mi lado tenía un pobre que no tenía dónde agarrarse y estaba dormido, parado. No digo, acá más de uno se hace de Milei. Sí, nos queda mucho. Pero claro, yo hacía mucho que no iba en tren. He ido en tren, he ido en colectivo. No es que no sé usar la SUBE, pero a veces te olvidas fácilmente de lo que sufre la gente si uno no lo comparte. Así que también nosotros podemos ser muy burócratas, y eso es un gran pecado para un militante. Muy buena reflexión. Gracias. Bueno, Por favor, Paco, a vos. vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más. Preparen, apunten. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Seguimos con más. Preparen, apunten con Paco Olveira. A ver, seguimos por ahí. Vamos a ser breves, Paco, por favor, que quieren preguntar de todos los chicos y las chicas. Así que, ahí. Hola, buenas tardes, Paco. Un gusto tenerte acá, escuchar tus palabras. Mi nombre es Diego Navarrete, soy de Peronismo en Marcha. Y mi pregunta es, ¿qué es la política para vos y cuál es tu discurso en los seminarios que das? A ver, la política es el laburo por el bien común, y como dice Francisco, es una de las formas más claras y más importantes del amor, ¿no?
Después podemos hacer de la política cualquier cosa, pero es eso, es el laburo por el bien común. Y no sé, si me invitan a hablar en algún lado y hablamos mientras yo sienta que puedo decir algo sobre el tema, bueno, hablo. A mí me gusta hablar más desde mi fe cristiana porque creo que el mensaje revolucionario de Jesús da para mucho. Entonces, hable de lo que hable, intento, digamos, llevarlo a lo que yo creo y a lo que da sentido a lo que hago, a la política en el sentido amplio que hago y en general. Muchas gracias. Bien, seguimos por acá. Buenas tardes, mi nombre es Nacho de Peronismo Marcha y quería consultarle cuál fue la experiencia que más lo marcó durante su periodo de tiempo viviendo en Colombia. Bueno, Lo estudiaron, saben todo, ¿no? sí, la verdad que fue muy fuerte la experiencia de Colombia porque era estar en una zona de conflicto armado, en una zona que siempre había sido de la guerrilla, bueno, se me fue el nombre ahora. ¿Qué año fue? Y hace como 20 años ya, por ahí, más o menos, no me acuerdo. Llegué acá el día que se incendió donde bailaban nuestros jóvenes, que terminé en Cromañón ese día. Así que fue todo ese año. Bueno, una cosa muy fuerte fue estar en medio de la selva, empezando como una villa de emergencia, pero en medio de la selva. Cuando vos empezás de cero, ¿por qué? Porque habían desalojado a una comunidad indígena y entonces los echaron los paracos, los paramilitares, los echaron y tenían que empezar de cero, pero en medio de la selva. Y ellos nos pidieron que les acompañemos a lo que era su lugar de vida, a retirar algunas cosas que eran palos para poder armar de vuelta sus lugares. Y la verdad que fue fuerte, pero te podría dar 1000. Muchas gracias. Por favor. Bien. Fede. Paco, mi nombre es Federico, soy de Peronismo en Marcha y mi pregunta es, ¿cuál fue la iniciativa que se te dio por querer casar matrimonio igualitario sabiendo lo cerrado que está la iglesia, el pensamiento cerrado que tienen? Algunos tienen, bueno, la mayoría, así en la institución, pero también Francisco está cambiando mucho en estas cosas, no estructuralmente. Ahora, digo, yo creo, ama y haz lo que quieras. Si son 2 hombres, 2 mujeres, yo no me tengo que meter en la vida privada de nadie, a no ser que alguien me pregunte por algo y si podemos charlar, ni siquiera dar consejo. Jesús nunca despreció a nadie. La iglesia, desde una mirada de la ley natural es que el hombre con la mujer con el hombre, bueno, sería largo explicarlo ahora, terminó despreciando al que tiene una opción sexual distinta. Jesús nunca despreció a nadie. Así que a mí, si se aman, genial. Y si no se aman, ¿para qué voy a casar a un hombre con una mujer? Ahora, si se aman, que me da igual si es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer o lo que sea. Así es sencillo. Muchas gracias. No, por favor. Por acá, ¿quién sigue? Miqueas. Hola, mi nombre es Miqueas, también militante de Peronismo en Marcha. Bueno, gracias por el espacio y el momento. A un montón de compañeros nos surgieron un montón de dudas. Yo particularmente tengo 2 que creo que están fuertemente ligadas. Es que te escuché decir que sos cura, opción por los más pobres. También algunos conceptos que repasamos fue el tema de los curas tercermundistas y los curas villeros. Más o menos que nos cuentes un poco similitudes, diferencias, pero sobre todo me interesa saber la influencia de estos actores en la conformación de la juventud peronista y sobre todo también nosotros cuando reivindicamos por ahí el accionar de los compañeros detenidos, desaparecidos y montoneros, ¿qué tenés para contarnos y para decir? Y también un consejo a los jóvenes militantes. Fuá. Todo eso en un minuto. Todo eso en un minuto. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. 4 o 5 años, pero fue una experiencia de iglesia muy fuerte que sigue marcando la historia. Que es
nace de un manifiesto que es el manifiesto de 18 obispos del tercer mundo, donde llaman a los pobres de los pueblos y a los pueblos pobres a organizarse, donde dicen que la Iglesia se casó durante mucho tiempo con el capitalismo, pero que hay un sistema que es mucho más cercano al Evangelio, que es el socialismo. Y llaman a armar un socialismo humano, cristiano, un socialismo que no fuera, el socialismo era el tiempo de la Guerra Fría de las dos superpotencias, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Estamos en el año 67, 68. Bueno, a raíz de ese manifiesto, muchos curas adhieren al manifiesto que llegó en francés, que lo traducen, y ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que opta por el peronismo porque dice es el socialismo acá nuestro en la Argentina. Muchos de los dirigentes montoneros nacen vienen de la Acción Católica y vienen acompañados por estos curas, de algunos tenemos todavía vivos, como Domingo Brescio, el padre Carbone, que vive acá en Moreno con sus 90 y pico de años, que estuvo preso varias veces. De ahí nacemos los curas en Opción por los Pobres, después de la democracia, después de la dictadura, quiero decir, ya en democracia, con algunos curas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y curas nuevos. Y ya no sé cuál era la otra pregunta. Curas villeros. Bueno, los curas villeros serían más institucionales, más eclesiales, trabajan mucho, trabajan muy bien, pero trabajan más todo el tema de las adicciones, y quizás nosotros los curas de Nación por los Pobres queremos incidir más en la cuestión política. Creemos que tenemos que decir una palabra a veces públicamente a favor de determinadas cosas o denunciando otras, como últimamente todo lo que está pasando en nuestra patria. Esa sería, quizás nosotros somos un poco más políticamente incorrectos, esa sería la palabra, y menos eclesial. Nosotros no somos la voz de la Iglesia en los barrios populares. Nosotros vivimos en los barrios o trabajamos desde los pobres. Si tenemos que decir que estamos a favor del matrimonio igualitario, lo vamos a decir, porque no somos la voz oficial. O si tenemos otras opciones o pensamientos que vayan en contra de la Iglesia institucional, lo vamos a decir, y quizás esas son las diferencias principales. Muy bien. Por ahí, Carol. Hola, buenas tardes. Me llamo Carol Pérez, soy del partido político Igualar Merlo, de la parte de Juventud. Y bueno, mi pregunta, quería preguntar sobre el tema actual, el tema Cristina, el tema de que, bueno, de las acusaciones que les está haciendo el Estado anterior, el gobierno de Macri, y bueno, ¿qué opinas sobre eso? Muy sencillo. Lo mismo que pasó en Brasil, ¿sí? Que metieron preso a Lula para que no pudiera presentarse en las elecciones, para proscribirlo, porque llevaba adelante un proyecto que beneficia al pueblo. Cuando vos beneficias al pueblo, tocas intereses. Los poderosos están en contra. Es exactamente lo mismo, es la misma matriz en toda América Latina. En Ecuador no se llevaron preso al presidente porque tiene nacionalidad, creo que suiza o de no sé dónde, pero el vicepresidente sigue preso 6 años después por las mismas situaciones. Acá hemos tenido un montón de presos y seguimos teniendo, como a Milagros Sala. Y bueno, la diferencia entre Brasil y Argentina es que nosotros no vamos a dejar que a Cristina la lleven presa ni la proscriban. Y se nota en estos días. Bien. Muchísimas gracias. Por favor. Por acá. Hola, Amorina. ¿cómo estás, padre? Soy Amorina de Lisanti, soy de la agrupación La San Antonio. Y te quería preguntar también con respecto más o menos a lo mismo, ¿qué pensás sobre la postura que tuvo Larreta hacia los militantes? Y también después para que nos comentes un poco sobre el trabajo que están haciendo en el barrio de Libertad con los jóvenes, y cómo están ayudando con la capilla y demás. Bueno,
lo de Larreta me parece que ahora están haciendo un campeonato a ver quién es más gorila, lo digo en serio, ¿sí? A ver quién hace más, quién es más duro, ¿no? Para diferenciarse. La forma en que quieren diferenciarse entre ellos es a ver quién es más duro. Es muy peligroso lo que están haciendo. Podríamos haber tenido muchos muertos el sábado a la tarde cuando vallaron. Y además ellos se presentan desde lo políticamente correcto, se presentan desde la república. Una república sin la gente adentro, sin los pobres adentro, no, es simplemente una cuestión vacía. Con los jóvenes, la verdad, nos cuesta trabajar. Con los niños, con los preadolescentes, después la adolescencia y la juventud, cuesta trabajar en los barrios. Lamentablemente hay, no en los barrios, en todos lados, ustedes lo saben, un montón de droga, que si bien yo estoy a favor de la legalización, por ejemplo, de la marihuana, porque no creo que la represión sea camino, pero efectivamente cuando no tenés futuro, no tenés trabajo, no tenés esto, hay muchos pibes que con el consumo problemático se joden la vida. Y cuesta muchas veces trabajar con los jóvenes. Intentamos dar distintas propuestas o propuestas que salgan de los propios pibes y a veces el acompañamiento personal, ¿no? En una situación que esté pasando la persona. Y si querés que te diga lo más que tenemos para los jóvenes como de asistencia, que no asistencialismo, es un centro para el consumo problemático, para pibes y pibas, y no tan solo pibes y pibas, jóvenes y adultos, con el tema del consumo problemático, y después, bueno, distintas actividades, pero vuelvo a repetir, hay que ser sincero, nos cuesta trabajar con los jóvenes. Bien, última pregunta por acá. ¿Quién? ¿Qué tal? Ezequiel Gaute del Partido de Igualar Merlo, Juventud. Quería saber si me podía contar rápido qué visión general tiene de los jóvenes militantes peronistas en el trabajo que realizan y que para alcanzar esta idea de lo que es vivir un poco mejor y de manera injusta, de manera menos injusta, y que se tiene que seguir realizando para que todo salga bien. Bien. A ver, yo siempre admiro a la militancia, que sea una militancia sincera, de corazón. Siempre recuerdo una frase de una militante de los 70 que decía, más o menos decía, nosotros militábamos las 24 horas porque estábamos convencidos de que ya venía el hombre y la mujer nueva, no decían la mujer en ese momento, venía el hombre nuevo, venía la sociedad nueva, no iba a haber más pobre, no iba a haber más sufrimiento. Y eso merecía la pena militar las 24 horas. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar esa mística y eso no significa que uno no tenga vida personal, que no tenga, leí hace nada la vida de Eve y su hijo se casó, bueno, después lo desaparecieron a él, desaparecieron a la nuera, pero tenían su vida y iban a tener un hijo, pero eran militantes 24 horas. Y implica un grado de renuncia personal. ¿Sí? Lo que dice Jesús, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, no es la cruz de la entrega, cuando te entregas al otro, cuando das tu tiempo por el otro, renuncias a muchas cosas, ¿no? Entonces, que seamos capaces de renunciar, que seamos capaces de embarrarnos, y lo que, creo que antes lo dije, pero a veces creo que el peligro es que podamos militar por un cargo, por un puesto, por un beneficio. Si militamos, tiene que ser sin buscar nada a cambio.
Después, si el partido, si el movimiento dice, che, te necesitamos en este lugar, vamos adelante y lo hacemos lo mejor posible. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Paco, muchas gracias por tu visita al Preparen Apunten. Le damos un muy fuerte aplauso al padre Paco. Gracias a ustedes, a ustedes. A ustedes, de verdad. Gracias por todo. Y vos que estás ahí, te esperamos en la próxima edición del Preparen Apunten con otro o otra invitada nuevo o nueva. Muchas gracias. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.